La paca maldita. Nunca pensé que algo tan sencillo como la ropa de segunda mano pudiera albergar tanto horror. Lo digo con la voz temblorosa al recordar lo que me ocurrió en un tianguis de Tlalnepantla, en el Estado de México, lugar al que solía asistir desde que era niño. Mi familia siempre ha creído en aprovechar ofertas y comprar ropa de paca era algo normal en casa. Crecí rodeado de camisas usadas, pantalones de mezclilla a medio gastar y chamarras un poco descosidas, pero que aún podían usarse con un pequeño arreglo. Jamás me pasó por la cabeza que esas prendas, traídas de quién sabe dónde, pudieran tener un pasado tan oscuro. Yo vivía a unas calles de un enorme terreno donde varias personas guardaban su mercancía. Era un espacio grande y desordenado, lleno de postes metálicos, techos improvisados y pasillos que parecían un laberinto. Desde afuera se alcanzaban a ver los camiones estacionados en fila, listos para descargar o llevar más pacas. Justo en ese sitio se almacenaban las cargas de ropa que se vendían en el Tianguis de la Esperanza, que se instalaba cada miércoles y domingo. Aquel se había convertido en mi lugar de paso obligado para surtirme de prendas baratas. Además, un viejo amigo de la familia, al que llamaré Julián, trabajaba allí cargando y acomodando los puestos. A veces lo ayudaba y en otras ocasiones solo iba a saludarlo cuando terminaba su jornada. El dueño de ese punto de venta de ropa usada se llamaba Don Eusebio, un hombre robusto, de voz ronca y carácter fuerte. Dicen que tenía otros puestos repartidos por varios tianguis de la zona, no solo de ropa, sino también de juguetes y artículos de plástico. Pagaba a Julián por día, y a él le convenía porque vivía prácticamente a un lado de aquel terreno bodega que, con los años, fue creciendo hasta convertirse en un complejo de naves semiabandonadas. Allí guardaban no solo las pacas de ropa, sino carpas, estructuras metálicas y hasta tarimas de madera. Era un sitio oscuro y con poca ventilación. En la noche se volvía tenebroso, la iluminación se basaba en unos focos colgantes que parpadeaban, proyectando sombras alargadas y siniestras en los pasillos. Una madrugada, a eso de las 3, mi teléfono celular sonó con insistencia. Me desperté aturdido. Era mi mamá, con la voz agitada, pidiéndome que fuera a la bodega para ver qué pasaba con Julián. Al parecer, el vigilante de la bodega había llamado a Don Eusebio para reportar un olor muy fuerte que salía de las pacas recién traídas de la frontera. Don Eusebio, sabiendo que Julián vivía cerca, le marcó a él, pero no obtuvo respuesta. Después mi mamá recibió otra llamada de un compañero de Julián, quien le pidió ayuda. Me vestí como pude y salí a toda prisa. La oscuridad de la madrugada y el aire frío me generaban un escalofrío inexplicable. Algo me decía que no debía ir, pero no podía dejar a Julián solo. Sentía una opresión en el pecho que se volvió más intensa conforme me acercaba a la bodega. Al llegar, encontré el portón principal entreabierto. Un único foco iluminaba el acceso y por debajo de la luz pude ver al guardia, un hombre de aspecto desaliñado llamado Román. Tenía la cara desencajada y me hizo señas para que me acercara. Me dijo que Julián había entrado a revisar el origen del olor, pero todavía no salía. Román se negaba a acompañarme a buscarlo, solo repetía que la peste era insoportable y que prefería no acercarse más. Sentía que la respiración se me dificultaba. Aquella mezcla de curiosidad, miedo y la responsabilidad de ayudar a Julián me impulsaron a avanzar. Crucé ese portón y apenas di unos pasos, el hedor me golpeó con furia. Era un olor rancio, dulce y nauseabundo que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. El interior de la bodega era un caos de pasillos formados por estantes metálicos y pacas apiladas. Cada vez que avanzaba, un ruido sordo retumbaba en la estructura, como si algo se arrastrara por encima de las láminas del techo. Luché contra la náusea y seguí caminando, alumbrándome con la linterna de mi celular. El terreno estaba lleno de bultos de ropa, algunos abiertos, otros aún envueltos en plástico grueso. El olor se intensificaba en la parte más alejada, cerca de un rincón donde las sombras eran más densas. Empecé a llamar a Julián en voz baja, intentando no alterarme, y tampoco quise hacer demasiado ruido para no provocar que algo o alguien se diera cuenta de mi presencia.
De pronto, me topé con un rastro de moscas que zumbaban frenéticas, como si algo las hubiera perturbado. Los insectos parecían salir de un espacio entre dos estanterías. Me abrí paso y fue ahí cuando lo vi. Era Julián, de pie, mirando con los ojos desorbitados una paca abierta. La bolsa de plástico se había rasgado por un costado, dejando escapar el tufo repugnante y una nube de insectos. Me acerqué con cuidado y le toqué el hombro para que volteara, pero se sacudió con un sobresalto. Murmuró que no podía creer lo que había encontrado. Sus manos temblaban tanto que apenas sostenían la linterna. El foco parpadeante colgado sobre nuestras cabezas proyectaba sombras confusas, pero alcancé a ver que la paca contenía prendas manchadas de un líquido oscuro y viscoso. Había camisas, pantalones y abrigos con grandes manchas parduzcas y secas. El olor era tan penetrante que tuve que cubrirme la boca con la sudadera. Julián me explicó a medias que don Eusebio le había llamado para que revisara el estado de esa paca nueva y que cuando él llegó, las moscas ya formaban un enjambre. Dio un paso atrás y señaló algo que, de entrada, no logré identificar. Entre la ropa, distinguí lo que parecía ser un bulto semihumano, un contorno que sobresalía y se hundía entre los pliegues de tela. Me acerqué con una mezcla de horror y fascinación, como si mi mente se negara a aceptar lo que mis ojos veían. El bulto era un torso en descomposición y lo peor de todo es que no tenía cabeza. Parecía un cuerpo amputado, apenas reconocible por los restos de brazos que asomaban. La piel era de un tono ceniciento y el olor que despedía era indescriptible, una mezcla de carne podrida y químicos rancios. La visión me revolvió el estómago y estuve a punto de vomitar. Julián me sostuvo y me pidió que no gritara. Él mismo estaba al borde de la histeria, pero intentaba mantener la compostura. Traté de concentrarme, de entender qué estaba pasando. ¿Cómo había llegado ese cuerpo sin cabeza a la paca de ropa? ¿Quién lo puso ahí? De repente, sentí como si algo o alguien nos observase desde la penumbra. Los focos colgantes se movieron con un crujido, y las sombras que proyectaban parecían cobrar vida. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apenas tenía fuerzas para pronunciar palabra, pero logré susurrar a Julián que debíamos salir de allí y llamar a la policía. Sin embargo, en ese momento escuchamos un ruido sordo, como pasos arrastrándose. Al girar la cabeza, nos topamos con una figura alta y delgada parada a unos metros. Era un hombre que vestía algo parecido a un abrigo desgastado, pero su silueta carecía de cabeza. Al igual que el cuerpo de la paca, parecía un muñeco descoyuntado. Nos quedamos petrificados al verlo levantar el brazo, apuntando justo en dirección al bulto maloliente. Si pudiera describir el horror que sentí, diría que me quedé sin respiración, como si el mundo se hubiera detenido. La figura estaba inmóvil, con el brazo extendido, y me pareció ver que intentaba dar un paso hacia nosotros. No sabría explicar cómo un ser sin cabeza podía moverse. Con un impulso desesperado, jalé a Julián para que corriera conmigo hacia la salida. Él reaccionó un segundo después y los dos salimos disparados por el laberinto de pacas y estructuras metálicas. El zumbido de las moscas, mezclado con nuestros jadeos y el temblor de nuestros pasos, retumbaba en ese espacio. Todo olía a muerte, a podredumbre, a algo maligno que se alojaba en cada prenda manchada. Conforme huíamos, nos topamos con más señales de que no estábamos solos. Golpes sutiles en la lámina superior, crujidos que semejaban roces de tela contra metal y una sensación de ser perseguidos. Nos equivocamos de pasillo al menos 2 veces, tropezando con cajas medio abiertas y costales llenos de mercancía. Hubo un instante en que me pareció ver, por el rabillo del ojo, una mano huesuda que asomaba entre unas chamarras colgadas en un perchero. Pero no quise detenerme a averiguarlo. Solo quería escapar de ese laberinto maldito. Al fin encontramos la salida. Román, el vigilante, seguía allí, temblando y sujetando con fuerza una linterna de batería. Nos preguntó qué habíamos visto. Julián, con la voz quebrada, trató de responder, pero las palabras no le salieron. Solo se agarraba la cabeza, murmurando que no podía creerlo. Comencé a explicarle a Román que había un cuerpo en descomposición y una especie de figura sin cabeza. El hombre palideció.
Agregó que don Eusebio había llamado horas antes para ordenarle que abriera esas pacas, ya que algunas prendas estaban manchadas de sangre y el olor era insoportable. Román se negó a hacerlo porque había escuchado ruidos extraños, pasos, e incluso juraba que alguien lo miraba desde detrás de las pilas de ropa. En ese momento, el teléfono de Julián sonó. Vimos en la pantalla el número de don Eusebio, pero Julián no contestó. Estaba tan alterado que no podía sostener el celular sin temblar. Luego el mío comenzó a vibrar. Lo agarré y oí la voz de don Eusebio exigiendo saber qué pasaba con la mercancía, si estaba arruinada o si se podía rescatar. Habló con un tono nervioso, casi desesperado. Le dije que habíamos encontrado algo terrible, que tenía que comunicarse con la policía y mandar cerrar la bodega. Pero él insistió en saber el estado de la ropa y cuánta se había echado a perder. Me di cuenta de que no le importaba el macabro hallazgo, solo quería salvar su negocio. Corté la llamada con un nudo en la garganta. Julián y yo nos miramos. Sabíamos que la policía debía intervenir, pero la presencia de aquel ser sin cabeza nos atormentaba demasiado, como si todo fuera parte de una maldición. Algo en mi interior me gritaba que aquellos restos humanos no habían llegado ahí por casualidad. Me vino a la mente la idea de que, tal vez, esa ropa pertenecía a personas desaparecidas y que los responsables se deshacían de los cuerpos mezclándolos con pacas de usados. El solo pensarlo me revolvió el estómago. Julián me aseguró que no volvería a trabajar ahí, que prefería perder el dinero que arriesgar su vida. Yo lo apoyé. No había forma de olvidar lo que habíamos visto, un cuerpo macabro y esa presencia imposible que apuntaba a la bolsa, casi reclamando venganza o ayuda. No lo sé. Después de esa noche, la policía llegó y se llevó las pacas para investigar. Don Eusebio desapareció por unos días, reapareció declarando que había sido un error logístico y que desconocía cualquier asunto de cadáveres. El lugar quedó clausurado un tiempo, pero al final lo reabrieron. Nadie quiso dar más explicaciones. De Julián solo supe que se fue a vivir con unos parientes en otro estado. Evitó por completo el tema, supongo que no quiso volver a saber nada de tianguis ni pacas malditas. Hoy, cada vez que paso cerca de esa bodega, siento un escalofrío. Aunque se encuentra casi vacía y sin actividad, aún veo de reojo que algo se mueve entre las sombras, como una figura que se asoma por detrás de las pacas apiladas. El recuerdo del hedor pútrido me sigue persiguiendo y estoy seguro de que nunca más podré volver a comprar ropa de segunda mano sin sentir ese nudo de ansiedad en el pecho. A veces, por las noches, tengo pesadillas en las que camino entre esos pasillos interminables y, al doblar una esquina, me encuentro con la misma aparición sin cabeza que señala un bulto hediondo en el suelo. Me despierto sudando y con la certeza de que lo que vivimos aquella madrugada fue real. No sé si las maldiciones existan, pero no veo otra forma de describir lo que pasó. He intentado convencerme de que todo fue alguna alucinación colectiva provocada por el olor y los nervios de la madrugada. Sin embargo, cada detalle de esa noche permanece grabado en mi memoria con abrumadora nitidez. No hay día en que no piense en ese rostro ausente, en ese cuerpo desmembrado y en la posibilidad de que esa paca maldita siga circulando, fragmentada en distintas partes, con trozos de ropa que aún guardan un secreto espeluznante. Esta es la verdadera pesadilla. Saber que, mientras la mercancía cambie de manos y se revenda en otros mercados, el horror se dispersa, sembrando historias macabras en otros rincones de la ciudad. Nada vuelve a ser igual después de una experiencia así. Desde aquella noche, me alejo de los tianguis llenos de ropa usada. Cada que paso frente a uno y veo las pacas apiladas, escucho el zumbido de las moscas y siento náuseas. No puedo dormir sin revivir el momento en que me topé con esa figura sin cabeza, erguida ante mí en la penumbra. A veces, en mi imaginación, juro que aún la veo moverse, como si de verdad buscara algo. Quizá su propia cabeza, quizá una justicia que se le negó, o tal vez simplemente siembra el terror entre los curiosos que abren esas pacas malditas sin preguntar de dónde provienen. De lo que estoy seguro es de que hay cosas que deben permanecer ocultas, lejos de la curiosidad humana. Quien se interna en lugares oscuros, con olor a muerte y cargados de historias siniestras,
termina descubriendo que no existe peor tiniebla que la que habita entre vacas viejas, pobreza y silencio cómplice. Nunca volveré a entrar a esa bodega, ni quiero saber si alguien más ha visto al hombre sin cabeza. Prefiero conservar mi cordura antes que vivir otra noche como aquella. Sin embargo, cuando cierro los ojos, me veo de nuevo en ese pasillo estrecho, con el foco parpadeando y el hedor incrustado en mi nariz. Y entiendo que, aunque trate de huir, el verdadero horror se quedará conmigo para siempre. Carne humana. Mi nombre es Ramón y he sido carnicero por más de 30 años. Mi negocio, la carnicería de Don Ramón, ha sido una parte fundamental de la comunidad desde que mi padre lo abrió hace más de medio siglo. Ubicada en el corazón del barrio, mi tienda ha abastecido de carne fresca a generaciones de familias. Siempre he sido un hombre práctico, arraigado en la realidad de la carne y el cuchillo, la sangre y el hielo. Jamás imaginé que algo más allá de lo tangible pudiera afectarme. Hasta que comenzaron los ruidos. Todo empezó hace unas semanas. Al principio, los golpes eran esporádicos y débiles, apenas perceptibles entre el bullicio del día. Pensé que serían problemas comunes en el sistema de refrigeración del viejo congelador industrial que había heredado de mi padre. Ese congelador, una reliquia de otra época, había mantenido la carne fresca durante décadas sin mayores problemas. Los ruidos, sin embargo, se hicieron más frecuentes y cada vez más insistentes. Era como si alguien, o algo, golpeara desde dentro, tratando de salir. Cada golpe resonaba en la tienda, perturbando la tranquilidad que siempre había reinado en el lugar. Empezaron a generarme una inquietud que no podía explicar, una sensación de que algo no estaba bien. Decidí revisar el congelador una noche, después de cerrar la tienda. Con una linterna en mano, abrí la pesada puerta de acero y examiné el interior. Las pilas de carne congelada, perfectamente organizadas, no mostraban nada fuera de lo común. El frío era intenso, calando hasta los huesos. Sin embargo, no había rastro de lo que podía estar causando los ruidos. A pesar de mis esfuerzos por racionalizar lo que ocurría, los golpes continuaron. Empezaron a suceder a horas más inusuales, incluso en plena madrugada cuando la tienda estaba cerrada y vacía. Una noche, desperté en mi pequeño apartamento encima de la carnicería, sudando y con el corazón latiendo desbocado. Los golpes se oían claramente a través del suelo, reverberando en la quietud de la noche. Decidí investigar más a fondo. Hablé con algunos de los vecinos más antiguos del barrio, buscando alguna pista sobre la historia del local antes de que mi padre lo comprara. La mayoría no recordaba mucho, pero una anciana, doña Mercedes, mencionó algo que me puso la piel de gallina. Según ella, el edificio había sido sede de varios negocios antes de convertirse en carnicería, uno de ellos una especie de mercado negro durante una época de mucha violencia y corrupción en la ciudad. Intrigado y cada vez más perturbado, decidí buscar en los archivos municipales. Pasé horas revisando viejos documentos y registros hasta que encontré algo que me dejó sin aliento. Durante los años 40, en ese mismo lugar, operaba una carnicería clandestina que se decía vendía carne humana. Personas desaparecían misteriosamente y nunca se les volvía a ver. Los rumores hablaban de asesinatos y desmembramientos, todo encubierto bajo la fachada de un negocio legítimo. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Podría haber algo de verdad en esos rumores? ¿Y si los golpes en el congelador eran más que simples ruidos mecánicos? La sola idea me horrorizaba, pero a la vez me sentía compelido a descubrir la verdad. Decidí instalar una cámara dentro del congelador, esperando capturar cualquier anomalía que pudiera explicar los golpes. Las primeras noches no registré nada inusual, solo la carne y el hielo. Pero una madrugada, cuando los golpes fueron más violentos que nunca, revisé la grabación y lo que vi me dejó paralizado de miedo. La cámara mostraba claramente la carne apilada,
pero también capturaba algo más. Entre los paquetes, una forma oscura parecía moverse, como si algo intentara abrirse paso desde dentro. La figura era indistinta, pero su movimiento era innegable. Era como si una mano invisible golpeara con fuerza desde el interior, buscando desesperadamente escapar. El terror se apoderó de mí. Ya no podía negar lo que estaba ocurriendo. Algo maligno, algo del pasado, estaba tratando de comunicarse o liberarse. La siguiente noche, armado de valor, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera atrapado en mi congelador. Esperé hasta que los golpes empezaron de nuevo, más intensos que nunca. Con la linterna temblando en mi mano, abrí la puerta del congelador. El frío era casi insoportable, una helada que parecía provenir de otro mundo. La carne se veía igual que siempre, pero sentía una presencia que no podía ver. Avancé lentamente, iluminando cada rincón, hasta que un golpe especialmente fuerte me hizo retroceder. En el fondo del congelador, detrás de una pila de carne, descubrí una vieja puerta de metal que nunca había visto antes. La puerta estaba sellada con óxido y escarcha, como si hubiera estado cerrada por décadas. Mi mente racional intentó buscar una explicación, pero el miedo era demasiado fuerte. Con un esfuerzo tremendo, logré abrir la puerta, revelando un pequeño compartimiento oculto. Dentro, el aire era aún más frío y denso, y una sensación de opresión llenaba el espacio. Vi algo envuelto en trapos viejos, y cuando me acerqué, el terror me paralizó. Eran restos humanos, huesos y fragmentos de ropa, mezclados con carne que no debería haber estado allí. Las evidencias del horror del pasado estaban frente a mí. Salí del congelador y cerré la puerta de golpe, respirando con dificultad. Sabía que tenía que hacer algo para poner fin a esta pesadilla. Decidí contactar a un sacerdote local, el padre Ignacio, conocido por su sabiduría y experiencia en asuntos paranormales. Le conté todo lo que había sucedido, desde los primeros golpes hasta el descubrimiento en el congelador. El padre Ignacio me escuchó con atención, sin mostrar sorpresa, como si hubiera lidiado con cosas así antes. Acordamos reunirnos en la carnicería la noche siguiente para realizar una ceremonia de exorcismo y purificación. Cuando llegó la noche, el padre Ignacio llegó con sus herramientas, agua bendita, un crucifijo y una Biblia. Juntos entramos a la tienda, ahora sumida en un silencio inquietante. Los golpes en el congelador empezaron casi de inmediato, como si las entidades supieran que íbamos a enfrentarlas. El padre Ignacio comenzó a rezar en voz alta, esparciendo agua bendita alrededor del congelador y recitando pasajes de la Biblia. Los golpes se intensificaron, como si las fuerzas atrapadas dentro estuvieran luchando contra el exorcismo. Sentí una presión inmensa en el pecho, una sensación de pánico que me hizo querer salir corriendo. Pero sabía que no podía dejar solo al padre Ignacio. Finalmente, abrió la puerta del congelador y continuó rezando, ahora directamente hacia el compartimiento oculto. Una niebla helada emergió, y pude ver formas oscuras moviéndose entre la carne y los huesos. El padre Ignacio no se detuvo, su voz firme y decidida, hasta que, de repente, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue ensordecedor. La niebla se disipó y el frío empezó a disminuir. El padre Ignacio cerró la puerta del compartimiento oculto y me miró con una expresión de alivio. Las almas que estaban atrapadas aquí han sido liberadas, dijo. Este lugar ha sido purificado, pero nunca olvides lo que ocurrió. El pasado siempre deja huellas. Agradecí al padre Ignacio por su ayuda y pasé la noche en vela, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La carnicería estaba en paz nuevamente, pero sabía que nunca volvería a ser el mismo. Los horrores del pasado habían dejado una marca imborrable. Con el tiempo, la vida en la carnicería volvió a la normalidad, aunque con una atmósfera más solemne. Los clientes seguían viniendo y yo seguía cortando y vendiendo carne como siempre.
Pero cada vez que abría el congelador, recordaba las sombras y los golpes, y la lección que había aprendido sobre los secretos que pueden esconderse en los lugares más inesperados. El congelador se convirtió en un recordatorio constante de que el mal puede persistir a través del tiempo y de que a veces enfrentarlo es la única manera de encontrar la paz. Desde entonces, he tratado de vivir con más humildad y respeto, no solo por los vivos, sino también por los que ya no están, esperando que los espíritus que una vez atormentaron mi carnicería finalmente hayan encontrado el descanso que tanto buscaban. El puesto de pescados. Mi nombre es Héctor y he vendido pescado en el tianguis del centro de la ciudad por más de una década. Mi puesto, pequeño pero próspero, se ha mantenido a flote gracias a la frescura de los productos y a la clientela fiel que he cultivado con los años. Cada mañana me levanto antes del amanecer para asegurarme de tener el mejor pescado para mis clientes y cada noche me acuesto con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Sin embargo, en las últimas semanas, algo extraño ha comenzado a suceder. Todo empezó de manera sutil. Una mañana, al llegar a mi puesto, noté que el agua de una de las cubetas donde mantenía el pescado fresco estaba teñida de un leve tono rosado. Pensé que se trataba de una herida en alguno de los peces, así que lo revisé cuidadosamente. No encontré nada fuera de lo común. Al día siguiente, el agua en otra cubeta tenía el mismo tono. Me sentí desconcertado, pero no le di mayor importancia. Las cosas se volvieron más inquietantes cuando el agua comenzó a teñirse de un rojo más profundo, hasta parecer sangre. El fenómeno se repetía cada noche. Al final del día, dejaba el pescado en cubetas llenas de agua limpia y al llegar por la mañana, el agua estaba teñida de rojo. Intenté cambiar el agua, limpiar las cubetas meticulosamente, incluso revisé los desagües en busca de alguna explicación lógica, pero nada funcionaba. La imagen de esas cubetas llenas de agua roja comenzó a perseguirme, llenándome de una sensación de inquietud que no podía sacudir. Mi primer pensamiento fue que algún rival envidioso estaba tratando de sabotearme, pero no encontré evidencia de que alguien hubiera entrado a mi puesto durante la noche. Instalé una pequeña cámara de seguridad para vigilar las cubetas mientras dormía, esperando atrapar al culpable. Sin embargo, las grabaciones no mostraban nada anormal. Las cubetas simplemente se llenaban de agua roja sin ninguna explicación visible. Fue entonces cuando recordé algo que había oído hace años, un rumor sobre el lugar donde estaba ubicado mi puesto. Según algunos de los vendedores más viejos del tianguis, el área había sido un pequeño muelle donde los pescadores traían sus capturas antes de que el mercado se estableciera allí. Uno de esos pescadores, llamado Miguel, había desaparecido misteriosamente una noche y su cuerpo nunca fue encontrado. La gente decía que su espíritu rondaba el lugar, buscando justicia por su muerte. Decidí investigar más sobre la historia de Miguel. Pregunté a los ancianos del barrio y a los otros vendedores sobre lo que recordaban. Poco a poco, fui recopilando fragmentos de una historia trágica. Miguel era un hombre trabajador y querido por su comunidad. Una noche, salió a pescar como siempre, pero nunca regresó. Su bote fue encontrado a la deriva, con señales de una lucha. La policía no pudo encontrar ningún rastro de él y el caso fue cerrado como un accidente. Sin embargo, muchos creían que había sido asesinado por celos o rivalidades profesionales. Mientras más averiguaba, más claro se volvía que algo oscuro había sucedido. Miguel no solo había desaparecido, sino que probablemente había sido víctima de una injusticia que nunca se resolvió. Su espíritu, atormentado y sin descanso, podía ser el causante del fenómeno que estaba experimentando en mi puesto. Una noche, después de cerrar el puesto y asegurarme de que todo estaba en orden, decidí quedarme a vigilar en persona. Me escondí en un rincón oscuro, fuera de la vista, y esperé. La temperatura bajó rápidamente y una sensación de inquietud llenó el aire.
Las horas pasaban lentamente y me encontraba al borde del sueño cuando un sonido suave rompió el silencio. Era un goteo constante, casi hipnótico. Con cautela me acerqué a las cubetas. El agua, que había estado clara cuando cerré, ahora se estaba tiñendo lentamente de rojo. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba viendo. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda y sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser observado era intensa y el aire parecía más denso, casi como si estuviera bajo el agua. En ese momento, lo vi. Una figura borrosa, apenas visible, se materializó cerca de las cubetas. Era la silueta de un hombre, con ropa de pescador y una expresión de tristeza profunda. Sus ojos, aunque vacíos, parecían suplicarme algo. No podía moverme, congelado por el terror y la compasión. La figura levantó una mano, señalando hacia el río cercano, antes de desvanecerse lentamente en la oscuridad. Al día siguiente, decidí seguir la pista que me había dejado. Fui al río y caminé por la orilla, buscando cualquier cosa que pudiera estar relacionada con Miguel. Después de varias horas de búsqueda, encontré un viejo bote semihundido y cubierto de algas. Al inspeccionarlo más de cerca, descubrí una inscripción en el costado: Miguel. Mi corazón latía con fuerza mientras continuaba mi búsqueda. Cerca del bote, encontré restos humanos parcialmente enterrados en el lodo del río. Aunque el descubrimiento fue macabro, supe que había encontrado los restos de Miguel. Contacté a las autoridades y les informé de mi hallazgo. La policía realizó una investigación y confirmó que los restos pertenecían al pescador desaparecido. El descubrimiento del cuerpo de Miguel y la resolución de su caso trajeron una paz extraña al tianguis. Las cubetas dejaron de teñirse de rojo y la sensación de inquietud desapareció. Aunque nunca sabré con certeza qué causó el fenómeno, estoy convencido de que fue el espíritu de Miguel, buscando justicia y descanso. Desde entonces, he continuado vendiendo pescado en el tianguis, pero con una nueva perspectiva. Cada vez que veo el agua clara en mis cubetas, recuerdo la historia de Miguel y el misterio que lo rodeó. He aprendido a respetar el pasado y a honrar las memorias de aquellos que ya no están. El espíritu de Miguel, finalmente en paz, dejó una marca imborrable en mi vida, recordándome que incluso en la muerte, las almas buscan justicia y redención. La sombra en la cocina. Mi nombre es Raúl y soy cocinero en un tianguis muy popular en las afueras de la ciudad. Mi puesto, especializado en tacos al pastor, es conocido por su sabor inigualable y la frescura de sus ingredientes. Cada día, desde muy temprano, me aseguro de tener todo listo para servir a mis clientes. Sin embargo, en las últimas semanas he comenzado a notar algo extraño. Todo empezó una noche, cuando me quedé hasta tarde limpiando el puesto. Estaba concentrado en mi tarea, raspando la parrilla y guardando los ingredientes, cuando sentí un frío intenso, como si alguien hubiera abierto una puerta en pleno invierno. Levanté la mirada y vi una sombra oscura en una esquina del puesto. Al principio, pensé que era un efecto de la luz o mi imaginación, pero la sombra no se movió ni desapareció. Se quedó allí, inmóvil, observándome. La primera vez que la vi, no le di mucha importancia. Pensé que estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la sombra apareció nuevamente la noche siguiente y la siguiente. Cada vez que cocinaba después del anochecer, la sombra se materializaba en algún rincón del puesto, trayendo consigo una sensación de frío y opresión. Era como si una presencia oscura se apoderara del lugar. Intenté ignorarla, concentrándome en mi trabajo, pero la sombra se hacía cada vez más persistente. Empezó a moverse, deslizándose lentamente de un lado a otro del puesto, siempre en el límite de mi visión.
El frío se volvía más intenso y la sensación de ser observado se hacía insoportable. Mi productividad comenzó a sufrir y empecé a cometer errores en la cocina. Los clientes notaron que algo no estaba bien y las ventas empezaron a disminuir. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba perturbando mi paz, me quedé hasta tarde y esperé a que la sombra apareciera. No pasó mucho tiempo antes de que el frío envolviera el puesto y la sombra se materializara en una esquina. Respiré hondo y me acerqué lentamente. La sombra parecía pulsar, como si tuviera vida propia. Estaba a punto de tocarla cuando un viento helado sopló a través del puesto, casi derribándome. Decidí investigar el pasado del lugar donde estaba ubicado el tianguis. Pregunté a los vendedores más viejos y a los residentes de la zona sobre la historia del lugar. Descubrí que, mucho antes de que el tianguis se estableciera, el terreno había sido un cementerio indígena. Durante siglos, el lugar había sido sagrado para las comunidades locales, un sitio de descanso final para sus ancestros. Sin embargo, cuando la ciudad empezó a expandirse, el cementerio fue destruido y el tianguis fue construido sobre sus restos. La idea de que los espíritus de los antiguos habitantes pudieran estar molestos por la profanación de su lugar de descanso me llenó de inquietud. Decidí buscar más información sobre las creencias y rituales de las comunidades indígenas que habían habitado la zona. Aprendí que para ellos, el respeto por los muertos y los lugares sagrados era fundamental. Cualquier perturbación de esos sitios podía traer consecuencias terribles, incluyendo la ira de los espíritus. Con esta nueva comprensión, decidí que debía hacer algo para apaciguar a los espíritus. Consulté con un curandero local, quien me recomendó realizar una ceremonia de limpieza y ofrenda en el puesto. Me enseñó cómo preparar una ofrenda adecuada y los rituales necesarios para pedir perdón y apaciguar a los espíritus molestos. La noche siguiente, preparé todo para la ceremonia. Coloqué flores, velas y comida en una mesa improvisada en el centro del puesto. Recité las oraciones y cánticos que el curandero me había enseñado, pidiendo perdón por la profanación del cementerio y rogando a los espíritus que encontraran paz. Mientras realizaba el ritual, sentí el frío intensificarse, como si la sombra estuviera observando cada uno de mis movimientos. Cuando terminé, me quedé en silencio, esperando alguna señal. El frío comenzó a disiparse lentamente y la sombra se desvaneció en la oscuridad. La atmósfera del puesto cambió de inmediato, volviéndose más cálida y acogedora. Sentí un alivio profundo, como si una carga invisible hubiera sido levantada de mis hombros. Los días siguientes fueron tranquilos. La sombra no volvió a aparecer y el frío desapareció por completo. Mi productividad mejoró y los clientes regresaron, comentando que el sabor de mis tacos al pastor estaba mejor que nunca. Sin embargo, no olvidé lo que había sucedido. Sabía que debía continuar honrando a los espíritus y respetando el lugar donde mi puesto estaba ubicado. Cada noche, antes de cerrar, encendía una vela y dejaba una pequeña ofrenda en el puesto, agradeciendo a los espíritus por su paz. Aunque el tianguis era bullicioso y lleno de vida durante el día, había aprendido a reconocer y respetar el pasado que yacía debajo de sus cimientos. La experiencia me cambió profundamente. Aprendí a valorar las historias y las creencias de aquellos que vinieron antes de mí y a ser consciente de cómo mis acciones podían afectar a los demás, incluso a aquellos que ya no están con nosotros. Mi puesto de tacos al pastor prosperó y cada vez que cocinaba, sentía una conexión especial con el lugar y su historia. La sombra nunca volvió a aparecer y el frío no volvió a envolver mi puesto. Sin embargo, la memoria de esa presencia oscura y el respeto que había aprendido a tener por los espíritus antiguos permanecieron conmigo. El tianguis siguió siendo un lugar de encuentro y alegría para la comunidad, y yo, como cocinero, encontré una nueva forma de honrar y respetar el pasado, asegurándome de que aquellos que descansaban bajo el suelo del tianguis nunca fueran olvidados.
Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.